Hola, ¿qué tal? Amigos del canal SER. Vamos a continuar la grabación de un nuevo video y vamos a continuar con el tema que estábamos tocando en el video anterior. Hay personas que les quedó la duda acerca de los famosos 40 segundos. Bueno, no siempre se habla de 40 segundos, otros hablan de 42 o 44. Más lo que acontece en un escenario como ese es que al parecer Sadhguru lo nombra, también lo ha nombrado Rinpoche en el yoga de la clara luz, este sabio oriental del Tíbet, el Lama Rinpoche. Él comenta acerca del yoga de la clara luz. Enrique, el youtuber español, lo cita. No sé de dónde Enrique sacó la información, sería interesante consultarle. Él habla acerca de ese momento en el cual desencarnas, queda el traje biológico acá en la materia y tu cuerpo astral se te va a hacer 2 veces, se te va a hacer la consulta. Si deseas, bueno, no creo que se te pregunte de esa manera, pero el tema sería que de acuerdo a la decisión que tú tomes, eso te llevará a la reencarnación, a volver a entrar en la matriz o a liberarte y pasar a otro plano de existencia. Hay una puerta de una luz muy intensa por donde la mayoría entra cuando dicen ve hacia la luz, ve hacia la luz. Y nosotros incluso mandábamos a muchas personas hacia la luz, buscan la luz y desencarnado, y resulta que esto forma parte, al parecer con gran seguridad, porque no es una sola fuente la que lo ha citado, de otra trampa: cruzar el túnel de luz. Y el túnel te lleva a la vagina de tu madre, donde estás naciendo nuevamente, y te dan la nalgada para que entres al mundo de la materia, porque aquí se llega sufriendo y con dolor. De hecho, hay una escala neurológica que utilizamos los médicos cuando parteamos, traemos un bebé a este mundo, para saber el grado de maduración, de motricidad y de maduración sobre todo del sistema neurológico. La escala de Apgar. La escala de Apgar, o Agar, no sé cuál será exactamente la pronunciación, parece que dijera Apgar porque lleva una P, A-P-G-A-R. Es una escala del 1 al 10 donde tú evalúas reflejo, motricidad, y es una escala que evalúa dolor, movimiento, actividad. Y si ese Apgar da por debajo de 6 o 5, está comprometido el estado neurológico. Entonces hay estímulos dolorosos que se te colocan, como pinchar con un alfiler, dar un pellizco, una buena nalgada, para que el bebé llore. Cuando lloras, que tiras la primera bocanada, debería suceder por un método normal. Cuando el bebé está en el canal del parto, esa constricción que sucede en la caja torácica lleva, aparte de expulsar flemas, a prepararte para llegar al mundo de la respiración, porque antes tú no estás en el mundo de la respiración, estás nadando en el fluido amniótico de mamá, tibiecito, todo bien, todo calorcito, y de repente sales a un ambiente frío, que es el quirúrgico, helado, con una gritería, con un escándalo. Muchas veces ese ser tiene miedo de nacer, pero tiene que decidir entre nacer y venir al infierno, o morir, pero con la cantidad de contratos y situaciones que nosotros traemos de vidas anteriores, no quieres morir. Muchas veces no quieres morir porque sabes lo que eso significa, según. Entonces, naces y te reciben a palo, lloras y ahí empieza. Pues, y mientras más fuerte sea el llanto, mejor Apgar. Puede haber un Apgar de 10, que incluye una escala neurológica muy buena. 8, 9, 10 es aceptable. Quiere decir que estás sano para vivir en el lococomio, en el manicomio infernal que es la tierra. Bueno, en ese túnel desembocas después que atraviesas el túnel de luz, que anda hacia la luz. Bueno, parece que hay una manera de discernir, según han comentado muchos estudiosos del tema, en el cual tú te alejas un poco de esa luz cegadora, una luz intensa, blanca, y alejándote hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás,
tú vas a lograr ver otra luz que está más atrás en un portal. Según ellos comentan, esa es la luz que deberías seguir y tomar. En 2 oportunidades se te presenta hacer esa elección. Sadhguru y otros autores comentan lo de los 40 y tantos segundos, que es el momento en que estás muriendo. También los celtas, en la cultura de los druidas, de las runas, ellos hablan acerca de ese momento, que un verdadero guerrero, como lo nombra Castañeda, citando a don Juan Matus y a los chamanes en el chamanismo mexicano, heredado directamente de los toltecas, por supuesto, habla de los guerreros del universo. Un verdadero guerrero no debe temer, y si teme debe superar ese miedo, y superarlo es no tenerle miedo a la muerte. Entonces, si logras durante esos 40 y tantos segundos mantener una conducta digna, honrada, que no sea pidiendo clemencia ni de angustia, por supuesto que tú tienes que prepararte, porque lo que nos han enseñado es el drama: llorar, pedir ayuda, pedir auxilio, chillar, mucho miedo, mucho terror, ayúdame, no me quiero morir. Hay gente que dice, no me quiero morir. Y eso es una conducta bochornosamente deshonrosa para ese momento. Claro, no se nos enseña así. El instinto de supervivencia muchas veces te va a llevar a que hagas esto en una u otra condición. El mismo Chico Xavier, el espiritista brasilero, recuerda que en una oportunidad en un vuelo interno acá en Brasil, él comentó que el vuelo tuvo una emergencia aérea y mandaron a que se abrocharan los cinturones y que estuvieran alerta pues ante cualquier circunstancia. Y mucha gente entró en pánico, y él, con todo y ser un canalizador, con la mediunidad, practicando la mediunidad, y canalizaba muchos entes espirituales. Ese es tema de otro capítulo, porque eso tiene otras aristas. Pero bueno, el hecho fue que le dio un ataque de pánico y empezó a chillar y a llorar. Y parece que su espíritu, el que lo acompañaba, Andrés Luis, creo que era, que siempre estaba ahí, casi que tuvo que abofetearlo desde el plano astral para que entrara en razón. Y le decía, entra en razón, ¿qué te pasa? Tú eres Chico Xavier, no puedes estar dando ese espectáculo. Hasta él mismo tuvo esa situación de duda y de desespero. Pero si un verdadero guerrero logra controlar esto, porque en total todos vamos a morir, y si estás en una batalla, ellos se preparaban, los guerreros, las llamadas tribus bárbaras, eran guerreros. Y bueno, la historia ha contado muchas cosas que no son como tal, pero han contado que ellos iban preparados como berserkers, sabiendo que iban a trascender, bueno, morir con honor, con honra, no rendirse, luchar hasta la última consecuencia. Incluso cuando se ven las películas que alguno de ellos, en vez de pedir clemencia, lo que pide es corta el cuello de una vez, mátame de una vez, entierra la espada. Es eso, ¿no? No tener miedo a ese momento, porque esos 40 segundos significan la inmortalidad, que tú trasciendes, mueres con honor, y por supuesto tienes tu lugar reservado en el Valhalla, donde están los verdaderos berserkers, los siddhas verdaderos, leales. Esta apología se hace por eso, pues, lo de los 40 segundos que comenzamos, 40 y pico, comentamos, y acerca de lo que cita Rinpoche en el yoga de la clara luz, tener la vicisitud, la claridad, para en ese momento poder tomar la decisión más acertada, que es, bueno, estás consciente de que no vas a morir, por eso te comportas de esa forma, no vas a morir, vas a trascender. Obviamente que muere el cuerpo físico, pero como el cuerpo físico no se rige por él solo, sino que responde a una chispa de luz que desde algún momento, desde algún lugar, desde alguna frecuencia, plano, controla tu cuerpo físico. Porque fíjate que que no se sabe ciencia cierta, pero cuando la sabiduría hiperbórea cita que los siddhas leales fueron víctimas de una celada, de una traición
y entran en la materia por la puerta de Venus, se comenta que fue víctima de un engaño y ellos entran acá, pero siempre el ideal es salir de acá. Evidentemente que el Demi y los otros, que son uno solo, son varios, montan esta trampa. No había manera de que lograran que el Pazu de por sí tuviera una entelequia aceptable para el Demi. Incluso después hay conciencia, pero la conciencia no logra llegar al self. Entonces no es suficiente con el cuerpo físico y con el alma, sino que necesitas la chispa de luz, que es la que verdaderamente está aprisionada en los planos de la materia, según lo que seguimos la sabiduría hiperbórea. Es contado y es vivido dentro de esa gnosis primordial. Entonces, para todo esto es importante trascender el concepto de la muerte, ir mucho más allá de lo que supuestamente eso significa. Es una trampa más egoica del ego, no del verdadero ego que debe ser salvado, que es el ego íntimo, el que te lleva al yo superior, a la esfera Ere, y a conquistar a través del self, hacer la liberación, reorientarte, salir del laberinto. Esto tiene mucho que ver con las 7 vías de liberación y hasta alcanzar esa 9ª puerta que casi todo el mundo que logra, la mayoría se queda, pero quien logra atravesarla se libera del ciclo de Maya encarnatorio, de nacimiento y movimiento. Todo esto ha sido muy bien orquestado y todo este teatro bien montado, este holograma, esta malla, para que nosotros creamos, y de verdad se siente muy real, porque te duele, sufres, tienes dolor, tienes sufrimiento, tienes alegría, pero forma parte de ese teatro donde nada cuadra en este mundo. Entonces hay que trascender e ir hacia los puntos superiores, no solamente trascender la materia, sino trascender los otros planos, el emocional, el plano etérico. Y bueno, seguiremos hablando de esto en otros vídeos. Bueno amigos, con este escenario despedimos este programa por el día de hoy y vamos a grabar una segunda y una tercera parte para ampliar otros conceptos. Un placer haber estado con ustedes. Nos seguimos viendo por acá. Saludos.